Bienvenidos a la hora del whisky. Soy Elvira García, de Economía para Adultos. Hoy quiero que tratemos un tema muy importante. Quiero hablar de un tema algo tabú en nuestra sociedad. Un tema que seguramente tiene más memes que Sergio Ramos. Y sobre todo, un tema que yo creo que nos puede interesar mucho a todos porque más de un topicazo al respecto solemos soltar. Para eso cuento con una persona tremendamente capacitada para hablarnos de ello. Y como no puede ser de otro modo, vamos a hablar de emprendimiento y para ello cuento con uno de los mejores emprendedores de España, dueño de una startup española de trading automático. En concreto, la empresa se llama TradeEasy. Hoy contamos con Cristian Gómez, tío bueno como él solo y que encima se viene a posta de Barcelona a Madrid para poder grabar en la hora del whisky. Buenos días, Cristian, bienvenido. ¿Qué tal, Elvira? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación, por la invitación y para mí es un enorme placer estar aquí con vosotros. Bueno, y déjate de tantas cortesías que al final, mirad si es bueno, que será las únicas personas que yo conozco que le sienta mal que le llame señor y que prefiere que le diga tío, ¿verdad? Sí, al final me siento, bueno, no sé, aparte de señor es algo que no va mucho conmigo, ¿no? Y bueno, pues me siento más hablando de tú a tú, ¿no? De natural, ¿no? Me siento mejor, no aspiro a ser un señor o que se me trate con respeto y esto, bueno, lo vivo yo también en mi empresa, ¿no? Y siempre busco la cercanía, la naturalidad, que para mí es esencial, ¿no? El quitar filtros, ¿no? Y conocer a la persona tal cual. Precisamente por eso quería hablar de este tema contigo, porque creo que el tema del emprendimiento es algo muy importante, sobre todo en España. Creo también que, bueno, no solo en Economía para Adultos vamos a hablar de bolsa, vamos a hablar de economía en concreto, pero es cierto que este tema puede levantar, pues, digamos, muchas pasiones por un lado, muchas dudas por otro de gente que está empezando. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué es el emprendimiento para ti? ¿Qué es ser emprendedor? Para mí un emprendedor al final es una persona que trata de montar un negocio con el fin de solucionar un problema existente en el mercado y a partir de ahí aportar una propuesta de valor que realmente el mercado la compre, ¿no? Que esté dispuesto a decir, ostras, esto me está aportando algo que me cubre una necesidad, ¿no? Eso es lo esencial y ese es el punto, ¿no? La esencia de un emprendedor cuando empieza a montar un negocio, ¿no? Por supuesto, esa parte pues al final tiene mucho trasfondo, ¿no? Pues es un mundo difícil, es muy distinto a quizás como nos han preparado, ¿no? en la formación o como solemos estar preparados para el mundo laboral, ¿no? Que siempre pensamos pues, en empezar en una empresa donde empezamos por abajo, ¿no? Nos van diciendo un poco cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y siempre tenemos un superior, ¿no? Que nos va diciendo un poco las tareas a realizar, ¿no? Entonces, bueno, al final emprendedor para mí también es ese punto de iniciativa, ¿no? De decir, voy a probar mis propios esfuerzos, ¿no? y medirme con el mercado, ¿no? También es para mí un reto personal y profesional y es una de estas, dependiendo un poco del tipo de persona que seas en el momento que te coge, ¿no? Pues es un momento que te llama y si realmente es algo que quieres hacer, pues es eso, esa parte de trasfondo, ¿no? Que tiene también el emprendimiento, ¿no? Al final tienes que tener esa iniciativa, esa motivación, ¿no? Son muchos valores, ¿no? Los que hay más allá de la solución que tienes que ofrecer, ¿no? ¿Y qué opinas de esa idea de concebir el emprendimiento como una especie de ascensor social? Me explico, me acuerdo hace un montón de años que leí un chiste sobre un señor y un loro que iban en un avión y estaban viajando los dos y de repente el loro llama a un azafato, le exige de muy malas maneras que le traiga una copa de champán. El señor que tiene al lado le pide educadamente, por favor, me puede traer un café con leche, si es tan amable y demás, a lo que vuelve el azafato y lo que hace es traer la copa de champán al loro, pero no le trae nada al señor. Nuevamente el loro, en cuanto se bebe su copa de champán, vuelve a pedirle otra, de muy malas maneras también a otra azafata que pasaba por allí, le dice que le traiga de una santa vez otra copa de champán, que si no se ha dado cuenta que ya se le ha acabado. El señor vuelve a pedir de forma muy educada, por favor, el café que os pedí antes, que no me lo habéis traído. En ese momento llega la azafata nuevamente solo con la copa de champán, a lo que el señor, ya un poco molesto, le pregunta al loro, oye, pero ¿tú qué haces para que te hagan caso? Y el loro le contesta que lo que hay que hacer siempre es mandar y tener esa sensación de autoridad y de mando para que los demás te hagan caso.
En ese momento lo que hace el señor, una vez que vuelve la azafata, con nuevamente la copa de champán para el loro, pero no el café para él, es decirle que le traiga de una santa vez el café con leche que le ha pedido hace más de media hora, que es una impresentable y bueno, una sarta de improperios más. En ese momento llega el capitán y lanza de la cabina tanto al loro como al señor. Y en ese momento que los está tirando del avión, le pregunta al señor al loro, pero no lo entiendo, ¿por qué a mí me ha pasado esto? Le dice el loro, no, el que no entiende es cómo tú te has metido con un capitán en medio de un vuelo sin tener alas. Y al final viene a hablar un poco precisamente de cómo hay que tener siempre ese paracaídas, ¿no? En este caso, pues económico, digamos, esa ayuda, que si no la tienes no puedes lanzarte a emprender, porque puede ser una locura. ¿Qué opinas de esto? Sí, al final, al final es algo que necesitas, ¿no? En ese aspecto. Por un lado, pues al final tener esa parte, ¿no? Muchas veces cuando empiezas en el mundo laboral, ¿no? Pues tienes esas necesidades, ¿no? Y emprender pues es empezar desde cero o teniendo pues alguna ayuda, algún colchón que te ayude, ¿no? Y eso es al final necesario. En este punto, también mencionar otro chiste que se me viene a la cabeza un poco con otro apartado, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, pues al final tenemos que buscar esa financiación, ¿no? De inversores en el que pues, tienes que seducir, ¿no? A un inversor de decir que tu idea es rentable, ¿no? Y aquí pues está mucha gente, ¿no? Que piensa en, bueno, yo tengo una idea, entonces se la vendo a un inversor, el inversor pone el dinero y ya está, ¿no? Y yo que he tenido la idea, ¿no? Entonces aquí también, sobre todo en la etapa inicial, ¿no? Aparte de tener ese capital o tener ese colchón, también es importante la implicación, ¿no? Y entonces aquí viene el plato, ¿no? Que es los huevos con bacon, ¿no? Entonces aquí hay que ver quién es la gallina, que al final participa en ese plato, ¿no? Pero el que realmente importa es quién se implica, quién se sacrifica, ¿no? Que es el cerdo, ¿no? Entonces los inversores al final lo que buscan son esos cerdos que realmente se implican en el proyecto, ¿no? Y esto yo lo he vivido porque en la etapa inicial, ¿no? Pues realmente los inversores buscaban eso, gente que realmente estuviera comprometido con su proyecto. He visto muchos emprendedores, ¿no? Que tienen una idea, hacen un PowerPoint, ¿no? Te dicen que van a cambiar el mundo y te piden 50.000 euros, ¿no? Entonces, difícilmente, ¿no? Pues al final un inversor va a confiar porque no hay una implicación. Al final un inversor te puede confiar, pero tiene que ver realmente que estás implicado en el proyecto, ¿no? Y al final, más que la hora del whisky, debería haberlo llamado la hora cómica, porque entre unos chistes y otros, la verdad es que... Sí, sí. Entonces, ahí estoy de acuerdo. Quería preguntarte un poco también, porque obviamente no solo todo lo que reluce, ¿cuál sería la peor parte de emprender? O al menos lo que tú has vivido en tus carnes a la hora de tener que emprender. ¿Qué es lo peor que te has encontrado? Bueno, lo peor de emprender al final es, por un lado, la expectativa contra la realidad, ¿no? Un poco, tú puedes pensar que emprender es duro, puedes pensar que emprender es muy duro, y por muy duro que pienses que es emprender, realmente llega a ser peor. Llega a ser peor, exacto. Es un reto, pero al final estamos hablando de un montón de horas y al final es mucho sacrificio, ¿no? También depende del tipo de emprendimiento que tengas, ¿no? Hay algunos que emprenden por necesidad, ¿no? Pues al final le han echado del trabajo y no les queda otra. Hay otros que lo hacen pues simplemente por conseguir un rendimiento, ¿no? Han encontrado una oportunidad de algo que han visto que puede tener sentido y se animan a ello. Y luego está el emprendedor que lo hace por pasión, ¿no? El que realmente tiene mucho que perder y deja esas cosas que tenía en su área de confort para hacer algo por pasión, ¿no? Entonces ahí tomas un riesgo cuando realmente es un salto de fe, ¿no? Y ahí realmente son muchas las cosas que dejas es un coste-oportunidad, ¿no? que valoras y que tienes que tener en cuenta pues ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de tu área de confort, de esa estabilidad, de ese salario que tenías, lo dejas de tener y de pronto tienes que empezar desde cero, ¿no? Y es muy duro, son muchas horas y luego también tenemos
la parte emocional te afecta, te cambia mucho como persona, ¿no? Al final, yo recuerdo cuando trabajaba en mi empresa, pues al final yo hacía mi jornada y cuando salía de la oficina, ya está, desconecto, cierro el ordenador. Cuelgas la bata y te vas a Exacto, otra cosa, ¿no? o llega el fin de semana y ya está. Pero cuando emprendes, aparte de que echas muchas horas y que todos los días son como ese día que salías muy tarde de la oficina, también está la parte que sales de la oficina y sigues dándole a la cabeza con todo lo que llevas, ¿no? Entonces eso te arrastra mucho y te cambia mucho. No te das cuenta, pero realmente forma parte de tu vida, ¿no? No solo de la parte profesional, sino que también te arrastra a lo personal y bueno, pues son aspectos a tener en cuenta, ¿no? Si hablamos de la parte peor de la emprender. parte peor. Sí. Un poco por cómo lo has descrito, entiendo que estarías dentro, perdón, de esta cuarta categoría, ¿no? De emprender un poco más por pasión, por esas ganas de querer, digamos, cambiar y toda la implicación emocional y bueno, personal que luego comentas que tiene. Sí, sí, quizás lo he vinculado un poco porque yo estoy en esa categoría, ¿no? En el que pues estaba pues con un buen sueldo, en un entorno de trabajo muy tranquilo, que lleva muchos años y al final es esta parte de tener una pasión, de tener mucha iniciativa y de tener muchas trabas, de tener una jerarquía en el trabajo, que todo funciona así y que no puedes hacer nada diferente y que todo, cuando tienes esas ganas de comerte el mundo y no puedes dentro de la empresa, entonces es cuando, si tienes ese espíritu, ¿no? Llega tarde o temprano, sale, y en mi caso fue así, pero bueno, pues al final tenía todas esas partes negativas, ¿no? que desconocía y que luego pues sabes lo que es. Y gracias a ese espíritu emprendedor y a esas ganas de, pues digamos, pasas de todo lo malo que puede traer y obviamente te centras mucho más en todo lo que puede traerte como puntos positivos. Entiendo que si te pregunto por cuáles son las ventajas y los beneficios de emprender, pues podrás decirme seguramente que más de uno. Sí, no, claro, por supuesto, al final ¿no? Al final toda parte mala tiene su parte buena, ¿no? Y yo creo que si ponemos un poco en balance, yo creo que gana lo positivo a lo negativo, ¿no? Sí que es cierto, pues al final esa parte, ¿no? De sacrificio, de dedicación de horas, pero realmente, ¿no? Yo siempre lo pienso, al final, si quitamos las horas de sueño o las horas estas de movernos, de viajar, realmente horas efectivas de la vida, la mayor parte del tiempo estamos trabajando. Entonces, qué mejor manera de vivir la vida que haciendo lo que realmente te apasiona, ¿no? Pasártelo bien y estar disfrutando de lo que haces, ¿no? Y eso para mí es la mayor virtud de emprender, si realmente lo estás haciendo por pasión, ¿no? El disfrutar de lo que uno hace, para mí es de las cosas más a valorar, ¿no? Al final es satisfacción y bienestar en tu entorno laboral, que forma una gran parte de tu vida, ¿no? Entonces, eso para mí sería lo esencial, ¿no? La parte más positiva que yo le voy a emprender, ¿no? Estar a gusto con lo que haces, con lo que estás, las horas que le estás dedicando. Y luego está esa parte también bueno, ¿no? Un poco esto como ¿no? el escalador, ¿no? Mientras vas haciendo la cima, ¿no? Que le puede costar, ¿no? Pero conforme vas subiendo, vas mirando atrás, vas viendo lo que estás haciendo, ¿no? Y vas viendo que el equipo crece, vas viendo que vas teniendo usuarios, te van felicitando, vas viendo que se te van abriendo puertas que antes no se te abrían, ¿no? O referentes que tenías del sector que de pronto les gusta lo que estás haciendo, te felicitan, ¿no? Esa parte de satisfacción es algo que te llena mucho también, ¿no? De, joder, algo que tenía en la cabeza yo, que cómo ha ido madurando, ¿no? Y en esa parte pues también todos el equipo, las personas clave con las que te has ido encontrando, que al final también hay mucha parte de humildad en este punto, ¿no? Para mí la humildad es muy importante en emprendiendo, porque para jarras de agua fría está el mercado, ¿no? Muchas veces piensas que te vas a comer el mundo y luego el mercado te da una bofetada. Entonces contar con gente válida en cosas que tú no eres experto, para mí es algo que también tienes que valorar. Al final tú no puedes ser experto en todo y delegar en personas no solo tareas sino también responsabilidades, ¿no? Pues yo venía de una parte muy técnica, ¿no? Pues al final
tenía otra persona técnica en la que podía confiar mucho, igual que en marketing, igual que en la parte de trading, ¿no? Y son cosas muy importantes al final, que contar con un equipo y confiar en él y también pues esa parte de liderazgo, ¿no? Que al final es algo que también podríamos hacer otro debate, ¿no? Pero para mí es algo con lo que también he tenido que lidiar, ¿no? Yo vengo del mundo de la consultoría informática, he estado la mayoría de tiempo delante de un ordenador, ¿no? Y de pronto tienes que gestionar personas, ¿no? Y saber cómo transmitir que piensan, sienten, Exacto. tienen preocupaciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, un poco con el símil que comentabas de escalar esa montaña, ¿no? Vas mirando o vas echando la vista hacia atrás y vas viendo, aparte de unas vistas maravillosas, todo lo que vas consiguiendo y sobre todo la gente que te rodea y que ayuda a que pues, sigas subiendo en esa cima, ¿no? Que cuesta tanto. Y bueno, por supuesto no podía acabar la entrevista sin preguntarte por qué una startup de trading automático, porque al final, bueno, en Economía para Adultos nos hartamos de hablar pues lo denostado que está el sector y el mundo de la bolsa, de las inversiones, bueno, cómo se hacen algunas cosas que dejan bastante que desear. Entonces, que una startup que ya tiene todo el intríngulis y todos los problemas, sobre todo a la hora de empezar, inicie en un mundo como el trading y el trading automático, que no es precisamente tan conocido digamos, por el resto o por la media de la población, imagino que tiene que ser algo duro también, pero sobre todo preguntarte por qué la decisión de hacer la startup con el trading automático. Sí, en mi caso fue más bien parte del camino. O sea, inicialmente no tenía ni en mente crear una startup ni venía a trading, era simplemente mi pasión por el trading, ¿vale? Yo hacía trading manual desde el año 2010. El mercado también me enseñó a base de bofetadas. Aprendes a gestionar el riesgo, pero yo al final soy una persona muy impulsiva, ¿no? Quizás eso también me llevó esa parte de impulsividad, ¿no? a emprender, pero también en el trading me afectaba negativamente las emociones, ¿no? Y con el trading automático, pues al final vi una solución a un problema que yo tenía, que era la impulsividad. Yo podía definir una estrategia, un plan de trading, podía hacer una gestión monetaria, pero luego la parte emocional me afectaba mucho, ¿no? Entonces, gracias a que tenía esos conocimientos de programación, podía hacer mis propios robots, ¿no? Podía aprender a programar, podía hacer sistemas, y esto me ayudaba mucho a hacer mi trading de forma automatizada, de una forma más eficiente. Y aquí fue un poco de, ostras, yo sé programar, me gusta el trading, sé programar, pero hay mucha gente que no sabe programar y quiere hacer robots, ¿no? Y aquí empezó un poco como ese concepto de freelance, ¿no? Un freelance al final, una persona que normalmente da un servicio tecnológico, ¿no? Y para personas que buscan un tipo de trabajo suele ser pequeño, y en este caso especializado en trading automático. Entonces hay páginas donde ponen en contacto desarrolladores y personas que buscan ese servicio, y así es como empecé un poco a dar ese primer paso sin querer, ¿no? A dar un servicio para personas que querían automatizar su robot y no sabían programar. Y empecé a hacer robots, la gente me daba la enhorabuena, y ahí testé un poco de, bueno, tenía unos ingresos extras, ¿no? Esto lo hacía mientras trabajaba por cuenta ajena. Y ahí es cuando me empezó a poner un poco la miel en los labios, ¿no? De, ostras, qué chulo esto, que solo depende de mí, y cuanto más trabajo y mejor lo hago, mejor retorno tengo, ¿no? Y aquí fue un poco de, ostras, ¿no? Además del trading automático, que es algo que me gusta, estoy obteniendo unos ingresos que dependen 100% de mi esfuerzo, ¿no? Y a partir de ahí todo empezó un poco a más, salió un programa de Telefónica Open Future que hablaba de startups, ¿no? Yo ya estaba, entonces no tenía idea, y ahí salió un poco la idea de cómo poder hacer tu negocio escalable, y empezamos a hablar de metodologías, y ahí fue un poco lo que luego surgió de automatizar mi propio servicio, ¿no? De dar a los usuarios la oportunidad de que en una herramienta pudieran hacer sus propios sistemas automáticos, los pudieran simular, y ahí fue como un poco empezó, ¿no? Con un poco de pasión, luego encontrar una especie de emprendimiento que me llevó a meterme de cabeza en el mundo startup. Yo creo que sin pasión no se puede hacer absolutamente nada en esta vida, ¿no? O sea, ya ni emprender, ni siquiera levantarte por la mañana para ese trabajo por cuenta ajena o para lo que sea, ¿no? Ni siquiera.
Y en ese sentido, Cristian, cuando tú empiezas en el mundo del trading automático, ya viniendo de estar trabajando o haciéndolo en tu tiempo libre, por hobby, también un poco por obtención de ingresos extra, como comentabas, ¿qué opinión te merece ahora que estás más cerca de poder ver inversores, gente que está metida en bolsa, el tema o el conflicto que tenemos del nivel de educación financiera que tenemos a día de hoy? Sí, al final, cuando hablamos de problemas, ¿no? De que al final el emprendimiento se basa en solucionar problemas, nosotros el principal problema que vemos es el 80% de fracaso en inversores minoristas, ¿no? Y gran parte de eso es al final la falta de formación, ¿no? Y yo también siempre lo digo, ¿no? Que al final yo luego hice un máster en instrumentos y mercados financieros y cuando aprendí todo eso dije, ostras, qué pena, ¿no? Que si no te dedicas a formarte en algo relacionado con las finanzas, te pierdes un montón de formación que yo consideraba esencial, ¿no? Digo, es que no es que no me la enseñado en la escuela o mis padres, es que nadie ha tenido acceso a una formación que yo creo que es esencial, ¿no? Y entonces, para mí, yo creo que hay que fomentar más ese tipo de formación. Da igual, al final, a lo que te dediques, pero realmente todo el mundo, al final, tenemos unos ingresos, tenemos unos ahorros y todo el mundo tendría que tener derecho a tener unos conocimientos básicos sobre formación que nos están dando, ¿no? Y todo lo que sea promover este tipo de soluciones para mí es algo súper importante. No, a ver si nos queda como una especie de llamamiento también a los que mandan o supuestamente mandan, que por lo menos pues se tomen más en serio todo esto, sobre todo con los jóvenes. Y en ese sentido, ¿consideras que el papel de elegir un buen broker es importante? Para mí, por supuesto, el broker es muy importante, ¿no? Al final tenemos que analizar la parte de regulación, la parte también de condiciones del broker, la parte de reputación y todo eso. Al final no es lo mismo un broker que otro, ¿no? Y es de las cosas más importantes a considerar, ¿no? Por supuesto, la formación es importante, pero si al final tenemos mucha formación, mucho conocimiento, pero trabajamos con un broker que no funciona bien, pues al final es una lástima, ¿no? Entonces, para mí esa parte es fundamental, ¿no? Y creo que vale la pena dedicar pues ese tiempo o al final buscar una persona que realmente te pueda dar ese servicio para que puedas tener una elección de un broker realmente que sea apto para tus inversiones, ¿no? Porque si no... Sería como tirarse piedras contra tu propio tejado, ¿no? Tenemos mucha formación, invertimos mucho tiempo y dinero en formación, pero luego después cogemos una mala herramienta, que al final un broker tiene que ser una herramienta, ¿no? No tiene que ser nada más, o al menos así intento trasladar siempre a los suscriptores de Economía para Adultos. Tiene que ser una herramienta y como tú bien decías antes, ya tenemos bastante hándicap con el mercado como para encima buscar un broker que nos toque las narices. Exacto. Entonces, pues bueno, yo en este punto me queda muchísimo más claro lo que es emprender. Siempre que hemos tenido alguna conversación, la verdad que me ha gustado muchísimo el punto de vista que tienes al respecto. Creo que al final todo lo puedo resumir en sacrificio, constancia y pasión, que lo has repetido a lo largo de la entrevista varias veces. Creo que es el punto principal a la hora de realizar o querer realizar cualquier cosa. La labor que hacéis por el tema de la educación financiera me parece que es algo tremendamente necesario. Al final, pues los que intentamos meternos en este mundo de inversiones, de bolsa, de economía y aportar ese granito de arena, ¿no? Para que, bueno, pues que el día de mañana, lo que yo digo siempre, que no estén trabajando conmigo, pero que por lo menos no lo estén haciendo con alguien que les vaya a fastidiar, ¿no? Entonces, pues bueno, quería darte las gracias por tu tiempo, darte las gracias sobre todo por hablar tan claro y sobre todo pues por transmitir realmente lo que es emprender y también por hacer hincapié en la necesidad de encontrar un buen acompañante a la hora de realizar tus inversiones o de realizar tu planificación financiera, sea en bolsa o donde sea. Y bueno, pues para eso pues espero poder seguir siendo esa especie de Pepito Grillo para Trade Easy durante muchos años y poder seguir colaborando para que nos sigas contando pues sobre todo muchos más puntos buenos a la hora de emprender. Muchísimas gracias, Cristian. Perfecto, Elvira, ha sido un tremendo placer y ojalá sigamos aquí y lo que necesitéis me tendréis por aquí. Muchas gracias a todos. Un saludo.